Rodrigo Sánchez. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy, 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 muy bien, querido equipo. Hola, Rodri. Aquí feliz de acompañarlos en este día martes. Espero que la semana avance un poco más rápido, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Uf. ¿Así tanto? Lo que pasa es que, a ver, el mes de febrero siempre es un mes especial porque uno lo ve más cortito, pero... Salvo cuando hay cambio de gobierno, creo yo. Exacto, para allá iba. Salvo cuando hay cambio de gobierno, porque... O sea, cada 4 años el año no es como bisiesto al revés. Es como que febrero tiene más días, es más largo. Claro, estábamos sacando la cuenta, por ejemplo... ¿cuántos viajes ha hecho el presidente electo? 5, ¿verdad? Está cursando el 5º. Perfecto. En los últimos 50 días, más o menos. O sea, que Frey ni que Frey. O sea, más que el presidente Boric en un año, probablemente, Sí, en cuanto a giras internacionales. Sí. Bien potente la agenda que ha querido marcar esta primera señal del presidente Kast, podríamos decir, debutando en la arena internacional, no solamente con los países con los que tiene o comparte color político, sino que con otros, como demostró la semana pasada. Pero puntualmente por estas horas está, podríamos decir, en su casa. Porque lo que ocurrió durante este día martes, puntualmente en Bruselas, fue con una audiencia que prácticamente se derritió ante su discurso. ¿Ah, como rockstar? Como rockstar. José Antonio Kast era el invitado principal de este encuentro conservador de parlamentarios del Parlamento Europeo, muchos integrantes también de partidos políticos de derecha, entre ellos Santiago Abascal, que de hecho voló junto a José Antonio Kast. Ahí se vieron en la escala que hicieron en Madrid. Y a diferencia de los discursos o las intervenciones que habíamos escuchado del presidente electo en los últimos días, la de esta oportunidad era mucho más cercana al José Antonio Kast de la campaña presidencial. Pudimos ver su ADN desde el punto de vista ideológico, menciones, por ejemplo, a Jaime Guzmán, bien conocemos que es uno de sus mentores, por supuesto. También referencias a lo que ha sido lo que él llama la violencia, que en muchas oportunidades ejerce la izquierda, los ismos, feminismo, animalismo, qué sé yo, metió ahí dentro del saco muchas de las consignas octubrismo, claro, rimas, ¿no? Que forman parte de las consignas principales, podríamos decir, de la izquierda en muchas oportunidades. Y bueno, contra viento y marea, él dijo, y aquí estoy. Instalándose de alguna forma... A pesar de los ismos, dice. A pesar de los ismos, instalándose como un referente conservador en el escenario internacional, sin haber asumido todavía, y eso es interesante. O sea, ¿por qué lo digo? Nos nace la duda a partir de la gira que hizo en el pasado Centroamérica, el Caribe, por supuesto, y las primeras salidas y este discurso un poquito más transversal que él planteó, si el José Antonio Kast que vamos a tener a partir del día 11 de marzo en materia internacional se va a parecer más al que hoy se presentó en Bélgica o se va a parecer más al que escuchamos con Lula. ¿Ya? Independiente de que las diferencias políticas con Lula eran manifiestas en ese minuto, claro está, el énfasis en sus palabras estaba más bien en fortalecer, ¿no? Claro, en fortalecer alianzas. Porque yo creo que nadie duda de quién es a esta altura José Antonio Kast, en qué cree y en qué no cree. Exacto. Pero qué distinto es verlo a él mismo, pero claro, en un escenario y en otro, y uno se pregunta cuál va a ser el que va a primar, entendiendo que todos tenemos, digamos, nos movemos en una cierta banda. Yo no soy tan encantadora todos los días, por ejemplo, ¿cierto, Rodri? No, tú eres encantadora 24/7. No, pero digo que todos tenemos un margen en el que nos movemos, pero uno se pregunta efectivamente cuál va a ser como el tono que va a, digamos, que va a primar en el gobernante a partir del 11 de marzo. ¿Sabes lo interesante de esto? Más allá, sí, el tono es algo muy importante y quiero destacarlo porque... Como les decía, este José Antonio Kast se parece mucho más al de la campaña presidencial, donde dice sin tapujos lo que piensa, él revela de alguna forma estas señales de la batalla cultural que en su momento también se ocultó mucho, pero aún así, sigue siendo un presidente que dentro de todo no es estridente,
¿ya? No, claro. No ha generado, por ejemplo, polémicas o roces innecesarios, al menos en esta instalación previa. Y yo no creo que vaya a generar, yo creo que José Antonio Kast es, claro, así como lo que diríamos en lenguaje antiguo, un caballero. Claro. No está para esos escandaleras que hacen otros presidentes del mundo. O sea, yo no lo veo, por ejemplo, boxeando, al menos en esta instancia, con algún mandatario de izquierda. Totalmente de acuerdo. No sé, por ejemplo, yo creo que el caso es un poco extremo, claro está, pero podríamos decir, hasta este gobierno se ha enojado con Gustavo Petro. Gustavo Petro hoy día que se reunió con Donald Trump y ahí tuvo algunas publicaciones en redes sociales bien particulares. Él que dijo que nunca le daría la mano a un... Claro, eso nos demuestra cómo los tiempos cambian, las decisiones cambian. Sí, claro. La política da para todo en el fondo y de lado y lado, por supuesto, pero es bien interesante cómo ha tratado de instalarse José Antonio Kast. Recordemos que mañana va a estar reunido con Víctor Orbán. Claro, y el día jueves con Giorgia Meloni, que, ojo, Dale. Giorgia Meloni también al interior del escenario internacional, podríamos decir, se ha transformado en una referente bien interesante para el mundo conservador, porque no es la Giorgia Meloni ultranacionalista de hace algunos años atrás, Para con nada. discursos estridentes, por supuesto, con consignas muchas veces que se salían del marco de lo diplomático, sino que ha sido más bien moderada en el último tiempo. Y ella ha sabido instalarse muy bien en el escenario internacional, en este escenario sumamente crispado e impredecible también, producto de las arremetidas muchas veces o las acciones que toma Donald Trump. Y si uno conversa con gente que está entrando a este gobierno o conversa también con personas que de alguna forma se están instalando a nivel Cancillería, uno tiende a pensar que el modelo a seguir para José Antonio Kast se acerca mucho más a Giorgia Meloni. A Giorgia Meloni en cuanto a su discurso y también a Giorgia Meloni en cuanto a medidas que se han tomado, por ejemplo, en materia de seguridad. O sea, el sistema carcelario de El Salvador. Y no el sistema carcelario, puntualmente el SECOT, que es tan publicitario, podríamos decir, una cosa muy de marketing, todo lo que se vivió horror. la semana pasada, por supuesto, o sea, no puede distar más de lo que se quiere implementar aquí en Chile, a todo evento. Pero sí Italia tiene elementos que son interesantes, al menos para nuestro sistema, para nuestra realidad. El aislamiento de impedir que las cárceles Claro. sean centros del crimen, ¿no? Exactamente. Y todo eso sí es un aprendizaje que podría ser mucho más fructífero para las iniciativas que se quieren instalar en materia de seguridad. Entonces, eso sí va a ser interesante. Ahora, dicho eso, sí, durante estos días ha llamado mucho la atención lo que se ha marcado como diferencias entre el gobierno entrante y el gobierno saliente en todo este proceso de traspasos. Ustedes bien saben, hoy día tuvimos 2 reuniones que en la previa se veían complejas, al menos de manera pública ninguno de los involucrados dio a entender que hubo algún tipo de tensión. No. Estamos hablando de Iván Poduje y Carlos Montes por una parte en materia de vivienda y Alberto Van Claveren y Francisco Pérez Maquena en cuanto a la Cancillería. Después, unos obviamente con diferencias muy grandes en materia de reconstrucción, lo que había pasado en Viña del Mar y esta diferencia de criterio a la hora de contabilizar cuánto avance tenemos en un lado u otro. Y por otra parte, la postulación de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas es algo que claramente al gobierno de José Antonio Kast le incomoda y hoy, independiente de que el futuro canciller planteó que el tema no era lo esencial, no era lo principal, claramente era un pelo en la sopa en relación a este diálogo que se tenía que dar con el canciller Alberto Van Claveren. Recordemos que a diferencia de lo que pueda pasar en otros ministerios, en otras secretarías de Estado, la Cancillería puntualmente tiene una política, valga la redundancia, de Estado, ¿no es cierto? Y la mayoría de las iniciativas que se toman desde el edificio Carrera son iniciativas que de alguna forma trascienden los gobiernos, o sea, se viene con una tradición diplomática. Claro, y ha sido mucho siempre antes. así. Estamos tan acostumbrados, por ejemplo, a ver a los ex cancilleres marchar en fila, ¿no? Hacia Claro. la moneda para alguna asesoría o algún consejo. Esto quizás fue incluso más evidente durante los diferendos con Perú, ¿no? Toda esa época, pero siempre se ha hablado que la Cancillería es más bien temas de Estado, por eso que como que es raro ver un tema
como este, que ha sido tan controversial, y una pena que no haya podido ser consensuado, conversado mejor para mantener esa buena tradición, creo yo, que es que la Cancillería actúe, como digo, por encima de los vaivenes de la política electoral. Ahí diste en el clavo, Pau, porque en el fondo uno puede tener muchas diferencias en otras áreas, ¿no es cierto? En temas que evidentemente tienen que ver más con el ADN político de un gobierno u otro. Como la cosa más doméstica, más Exacto. interna, ¿no? Pero en vista y considerando que consideramos todos, y este gobierno también lo ha recalcado en varias oportunidades, que las relaciones exteriores son una política de Estado, bueno, extraña que no se haya querido respetar la política de Estado de nominar a una importante personalidad política indiscutido, o sea, Michelle Bachelet evidentemente, que es un referente importante para el progresismo y sus credenciales, al menos en materia de su paso por al menos 2 organismos de Naciones Unidas, es claro, es de suficiente peso para que ella postule a este cargo. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no se conservó ese espíritu de unidad de Estado, de política de Estado en materia de relaciones internacionales en esta nominación? Y no se conversó, no costaba nada, con el presidente electo o con su equipo. Oiga, vamos a hacer esto. Tampoco se entiende mucho el tema del presupuesto, lo hablábamos ayer. ¿Qué sentido tiene nominar a alguien con bombo y platillos, con ayuda, o sea, digamos, con la venia de los grandes países del continente y dejarle 50 millones de pesos? Como... Claro, bueno, la apuesta ahí también era que el dinero, al menos lo que se había aprobado en ese presupuesto, no fuera cuestionado, y por lo cual tenía que ser un monto sobrio, un monto... Sí, que pero que ese es un monto absurdo. Claro, o sea, se calcula que esto cuesta 500 millones. Claro, o sea, la campaña. Realmente... Sí. A mí me encantaría saber en qué se van los 500 millones en todo caso, pero es lo que te dicen que cuesta. En pasajes en buena parte. Sí, pasaje, alojamiento, estadía, carpeta, lobby, pendrive, no tengo idea, pero claro, o sea, aquí lo que pasa es que es imposible que no te suene a que el gobierno buscó varios objetivos al mismo tiempo, en una súper buena jugada. Primero ordena todo el oficialismo detrás de un episodio, detrás de la figura de Bachelet. Con todos los divididos que están, ¿no? Están muy divididos, o sea, están divididos dentro de partidos y están divididos entre los socios, no por la ley Naim Retamal, por las declaraciones respecto de Cuba, etcétera, etcétera. Eso es lo primero, ordena al oficialismo detrás de una causa, por decirlo así. Segundo, emplaza al gobierno del presidente José Antonio Kast a dejarlo con menos margen de maniobra. Porque básicamente cuando el gobierno anuncia que además tiene el respaldo de 2 gigantes latinoamericanos como México y Brasil, ya no es solamente que José Antonio Kast le pegue un portazo a la decisión de Boric, sino que a la decisión de Claudia Sheinbaum y de Lula, con quien se reunió hace poco, y donde el presidente Kast dijo que aquí prima el pragmatismo en las relaciones internacionales, no las ideologías. Entonces también lo confronta a una situación compleja. Y tercero, que es una jugada maestra, la decisión que tome José Antonio Kast le genera un problema, ya sea en un sentido o en el otro. Si es que respalda a Michelle Bachelet, aunque sea de manera sobria, le trae un problema en el flanco derecho. Kaiser ya Y si le cierra la puerta a Michelle Bachelet, le abre el argumento perfecto a la izquierda para que se le ponga chúcara al comienzo de su gobierno. Entonces, es una muy buena jugada, independientemente de la convicción que genuinamente creo tiene el presidente Boric de respaldar la candidatura de Bachelet. Si lo que a uno le cuesta entender es que el presidente Boric toma una decisión 38 días antes de dejar el poder, que es una decisión de Estado, porque no actúa como jefe de gobierno. En este caso actúa como jefe de Estado porque es una política internacional, y creo que aquí debió el presidente haberla al menos socializado con el futuro mandatario. Claro, porque uno puede considerar, y yo creo que tú tienes razón en el análisis que hace respecto a lo buena movida que fue para juntar al sector, para complicar al presidente, pero uno quisiera pensar que las políticas que tienen que ver con la Cancillería y con nuestro país de cara al mundo no se usen para esas pequeñeces. Pero bueno, una inocencia. Oye, y a propósito de otros temas... ¿Qué pasó en Rapa Nui? Yo quedé en que el presidente iba a hacer de hecho su último viaje, Rodrigo, antes del cambio de mando a Rapa Nui. Estuvo Rapa Nui también en la polémica por la embajadora Pacarati y sus dichos. Sabemos hoy que el castigo fue simplemente, traerla a Nueva Zelanda y ponerla entiendo, la división cultural ahora. Pero... el lunes se dio a conocer que los habitantes de la isla rechazaron por amplísima mayoría la propuesta de estatuto especial que hizo precisamente el gobierno de Gabriel Boric. ¿Cómo se vivió esto en La Moneda? A ver, hay varios temas que en la previa a este referéndum ya han generado cierto ruido en relación a una posible visita del presidente Gabriel Boric a Rapa Nui. No es una visita fácil.
considerando también que él ha tenido una postura que de hecho quedó de manifiesto en medio de todo este debate que se generó por la embajadora Bacarati, donde recordemos, él estaba muy a favor también de la autonomía. ¿Ya? Dicho eso, claramente a partir de este rechazo hay un punto político o un mensaje también que se envía, ya al menos esto es un mensaje a partir de una votación en particular, que es democrática, con una mayoría, de que la propuesta, al menos que presentó el gobierno, que impulsó este gobierno, no deja satisfecha a la isla. Fue de 87% que votó rechazo a esta propuesta versus un 13% que la 955 personas no, 114 personas sí. Y recordemos que la propuesta contemplaba la separación administrativa claro, y política de Rapa Nui de la región de Valparaíso y la creación de un gobierno del territorio especial con personalidad jurídica, patrimonio propio, presupuesto autónomo, además de la transferencia de competencias, planificación de desarrollo, administración de tierra, gestión de patrimonio cultural. Parece que todo eso suena muy bien. Eso te iba a decir, que ganas de entender, de estar allá y poder conversar con más gente que nos explique si esto tiene que ver más con la persona del presidente, con el signo político del presidente, que con la propuesta concreta, porque uno, o al menos yo, si tú me hubieras preguntado el domingo, digamos, anterior a conocer esto el lunes, yo hubiera pensado que la votación iba a ser exactamente al revés. Claro, pero hay un comunicado también que ha circulado en relación a las comunidades allá en Rapa Nui, donde se subraya que el rechazo no se debe interpretar como que se está en contra de la autonomía, sino como una objeción al modo en que el Estado impulsó la iniciativa, apuntando a la falta de garantías y de consensos amplios y de un enfoque verdaderamente descolonizador en la construcción de una nueva institucionalidad para el territorio. O sea, hay dos puntos. Que nos quedamos cortos, ¿eso? Claro, por una parte la forma y segundo, esto todavía no nos satisface. Entonces, claramente hay un problema que es muy difícil de administrar y una visita del presidente Boric a Rapa Nui, bueno, implica también abordar este descontento. Entonces, no es algo fácil. Tú mencionabas anteriormente, Pau, que estaba, claro, en el ambiente, que está ahí a hacer una de las últimas giras antes de entregar el mando. No hay fecha todavía para esto. Vamos a ver si efectivamente se logra concretar. ¿Pero es seguro que va? ¿O es todavía una posibilidad? No es seguro todavía que va. O sea, desde el punto de vista simbólico, claro, uno dice no puede convertirse en el primer presidente de la República en no ir a Rapa Nui. O sea, pasaría la historia por eso, o sería un mal precedente, obvio, por lo cual creo que está toda la intencionalidad de concretar el viaje. El tema es cómo evitar que el viaje se transforme en un flanco, o que sea mal recibido, que finalmente sea un inconveniente la presencia de él. Puede ser, pero ya no se hizo. Puede ser, pero ya no se hizo. Quizás había que ir mucho antes. Ahora, desconozco también cuál era el ánimo que existía en la previa o si hubiese sido más complejo articular esta visita del presidente, como estaban las cosas en la isla en los meses anteriores. Pero evidentemente es una inquietud que está latente y vamos a ver si es que en los pocos días que quedan de gobierno esto finalmente se concreta. Yo creo, Pau, que de todas maneras la voluntad está, ¿ya? El presidente de todas maneras nunca le ha tenido miedo como a las funas, ni a llegar y que lo critiquen. O sea, él de todas formas va y se expone. Claro, va y se expone, a veces para bien, otras veces para mal, claro está. Pero vamos a ver si es conveniente la visita también desde el punto de vista político considerando esto. Oye, para cerrar, a propósito de visitas, estoy viendo fotos de la cara de Gustavo Petro, perdonen que retroceda, pero ya la chochera en la Casa Blanca es como, no sé cómo explicarte, o sea, yo en Disney cuando tenía 7 años no estaba más feliz. Es como el mejor día de mi vida, no, pero el meme. Chocho, pero realmente chocho. Sí, es como la foto del perrito que sale con Tribilino, con Pluto. ¿Has visto un meme que hay un perrito que sale como abrazado con un corpóreo de Pluto y que dice, este es el mejor día de mi vida? Ya, eso es como cuando uno se encuentra con un ídolo. Ya, así estaba. Claramente no es Trump el ídolo de Gustavo Petro, pero se veía muy feliz. Por eso que llama la atención lo chocho que estaba. Sí. Me quedé pensando respecto al tema de Chile. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu reflexión? En estricto rigor, algo que comentamos hoy día a la mañana y yo me lo recuerda un amigo también, que probablemente Boric también asume que a lo mejor sabe que, o sea, es bastante evidente que a lo mejor Michelle Bachelet no va a salir y le traspasa de alguna manera la responsabilidad al siguiente gobierno. Como que no es culpa haga lo que haga,
no se la va a jugar como se la habría jugado este gobierno y por lo tanto, ustedes saben que yo cada vez que hablo se ponen a pasarse mensajes entre ustedes, entonces me siento ignorado. No, nada. 100% atendiéndote, Juan Manuel. Que Haga lo que haga. haga lo que haga, Atentamente. haga lo que haga, nunca va a ser lo mismo que si lo hubiese apoyado el En gobierno. primera persona, Claro, claro. él. Sí. Y por lo tanto, si Bachelet no sale es porque no hicieron lo suficiente. Entonces, traspasarle, digamos, los costos del fracaso o el de no apoyo. O sea, Cierto. le abre un flanco igual al próximo Claro, gobierno. porque Otro sí, porque escenario no. más. O sea, es heavy, es heavy. Es por todos lados se hace agua, entonces claro, Qué pena igual es que la complicado. presidenta Bachelet se transforme como en una piedra en el zapato finalmente. Digo, no su persona, pero Ahora, yo esto te que voy a decir una cosa, que Ella debe- si Trump la veta, da lo mismo lo que haya hecho Eso es verdad. Cast. O sea, O sea, si nadie le puede pedir a Cast que se pelee con Trump no, por defender a Sí. Bachelet. O sea, eso sería, digamos, No. una locura, digamos. claro. O sea, no es que además ahora la derecha como que tiene una mirada crítica a Bachelet, si la ha tenido desde el día 1 después de su segundo gobierno. Es que bueno, O sea, pedirle a la derecha que apoye a Michelle Bachelet cuando hay un sector importante de la derecha que tiene una mirada cada vez más crítica sobre el progresismo de Naciones Unidas y su inoperancia. O sea, también es bien iluso, digamos, creer que Cast va a salir a respaldar a Bachelet. Lo pone en una situación compleja así. Si creemos que Cast va a salir así como con la bandera de Suá Bachelet, no. Suá Bachelet agargo. agargo. Ahora, ojo, y con esto cierro, también esos obstáculos que uno piensa que podría tener la candidatura en función del veto de Donald Trump solamente por el hecho de que Michelle Bachelet es socialista. Bueno, primero, la mayoría de los candidatos que están en el ambiente son socialistas. O sea, estamos hablando de la ONU, claramente ahí predomina el progresismo, podríamos decir. Y segundo, bueno, si Donald Trump puede trabajar súper bien con Delcy Rodríguez en Venezuela, Hablemos de pragmatismo. o sea, hablemos de pragmatismo. O sea, no es un tema ideológico. Yo creo que más que el nombre puntual de Bachelet, va a primar lo que opine China y Rusia en relación a esta candidatura. O sea, si se entusiasman mucho, quizás, bueno, del otro lado salga la Se tentación desentusiasmen, ¿no? Claro, salga tentación del veto. Y si no, mira, si esto sirve o no sirve a la causa de ellos, bueno, ahí uno va a tener que poner las cosas en una balanza. Tampoco deberían entusiasmarse tanto, pensando en lo que hizo la expresidenta Bachelet en China. Yo creo que ningún país, considerando también el peso que tiene hoy día Naciones Unidas, yo creo que es una cosa un poquito más, el sueño. más simbólica que Peso, práctica. peso. Sí. Paquete de cabrita sin cabrita. Sí. Es bonita la ONU, pero... También sabes que Está bien ubicada. Está envejecida. mm. Está envejecida, Bueno. ¿no? En términos así Físicos de la físicos de infraestructura. la infraestructura, está súper envejecida. ¿Y te acuerdas que lo decía Donald Trump? Que Sí. a propósito de la escalera que se le quedó, Sí. que él pagaron carísimo, yo se lo hubiera hecho mucho mejor. Sí, pues es como en Está como revenido la el época de edificio. los malls ir a un caracol. Claro, Que igual son es verdad. vintage, igual los caracol. Es verdad, está como. Es que es como ochentero. Quizás en los 80 Sí. la cuestión era como guau, pero Ya. ahora. Ya. Rodrigo, hasta mañana pues. Hasta mañana, que Mañana será estén otro muy día. bien. Gracias, Rodri. 7 de la tarde, 1 minuto.